Bienvenido nuevamente a tu espacio de la Renovación Carismática Católica. Hoy nos encontramos nuevamente aquí juntos como hermanos y pues vamos a empezar esta mañana a dar gracias a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos a tu voz. Permite que la voz de tu palabra, Señor, rompa nuestros corazones de piedra y se caiga en las escamas nuestros ojos y se abran nuestros oídos que están sordos a tu voz. Y de esa manera sánanos, Señor, en mente, alma y cuerpo, por el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. Dios te bendiga, hermano. Buenos días. Gracias por estar nuevamente en este espacio, tu canal de la Renovación Carismática Católica. Hermanos, la murmuración es un mal que aqueja no solo a la renovación carismática, sino a la mayoría de grupos, movimientos y en sí en los círculos diferentes sociales. La murmuración es un pecado que realmente carcome y daña a los grupos, ministerios y apostolados. Pero vamos a orientarnos en la palabra de Dios para que pues podamos nosotros ser ilustrados de esa manera y que la palabra nos confronte. Vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 12. Números del Antiguo Testamento capítulo 12. Y dice la palabra del Señor: Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés porque había tomado como mujer a una cuchita del territorio de Cuch. ¿Acaso Yahvé, decían, solo hablará por medio de Moisés? ¿No habló también por nuestro intermedio? Y Yahvé lo oyó. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos a ir por partes. Recuerden, el Señor llamó a Moisés. Moisés le pidió que le ayude con su hermano Aarón. Aarón le acompañó a Moisés y también Miriam, llamada la profetisa. Y los tres se convirtieron en caudillos del pueblo de Israel. Pero, mis hermanos, aquí tenemos que comprender algo y es muy interesante. El celo que se da entre los líderes. Y el celo en el liderazgo es uno de los graves problemas que se da en los grupos de oración. Empiezan ellos a murmurar contra Moisés y dicen: ¿acaso Yahvé, decían ellos, solo hablará por medio de Moisés? ¿No habló también a través de nosotros y nuestro intermedio? Y Yahvé lo oyó. Miren, esa conversación, ese cuchicheo entre los dos hermanos, esa murmuración que lanzan contra Moisés, el primero que oye ni siquiera es nadie del pueblo, ni el mismo Moisés. El que escucha la murmuración es Dios. Así que primero, mi hermano, cuando nosotros murmuramos contra nuestros líderes, el primero que escucha la murmuración es Dios. Y debemos tener mucho cuidado con este pecado de murmuración entre los liderazgos. Y pasa, hermanos, y es uno de los graves problemas que sufre. No puedo hablar del resto de movimientos, que Dios los bendiga. Hablaré puertas adentro, hablaré casa adentro. Ojalá y espero que no pase en tu comunidad. Ha pasado tal vez en la mía o en nuestras realidades eclesiales. Y el liderazgo entre las personas, cuando empiezan a sentirse, hermanos, no humildes de corazón, es cuando sucede esto, como dice Miriam. ¿Acaso también Dios no habló por nosotros? ¿Acaso Dios no nos ha utilizado? ¿Por qué tal persona o tal hermano está al frente? ¿Acaso Dios no me ha dado a mí también los mismos dones y carismas? ¿Acaso a mí Dios no me ha bautizado en su Espíritu Santo?
¿Por qué tengo que estar sometido a este grupo? ¿Por qué tengo que estar dentro de este ministerio? ¿Acaso yo no soy, pues, más que es el servidor? Yo soy ministro de Eucaristía, yo estoy cantando en la misa, yo estoy, pues, acolitando al Padre, yo estoy en una cosa, estoy en otra cosa, yo estoy predicando. ¿Acaso Dios no ha dado por mí? Cuidado, mi hermano, que el primer pecado es el orgullo, porque aquí, debajo de este celo de Miriam, está un orgullo. Y el orgullo es contra Moisés, el siervo de Dios, contra su servidor. Y pues dice, ¿acaso Dios no ha hablado de nuestro intermedio? ¿Qué significa eso, hermanos? Un orgullo disfrazado. El no sentir humildad, el no sentir sometimiento y el decir, bueno, a la final, ¿por qué está este hombre, este servidor, este párroco, este sacerdote? Si acaso Dios también a mí no me ha ungido, ¿acaso también Dios no me ha utilizado? ¿Acaso yo cuando no he impuesto manos del Espíritu Santo no se ha derramado? Miren, esa es la primera estratagema, el orgullo disfrazado que lleva a la murmuración o el pecado contra los líderes. ¿Te das cuenta? Y a veces este pecado de la murmuración en los liderazgos es muy doloroso. Es muy fuerte, pero como todavía no acabamos, debemos seguir desarrollando, vamos mirando la palabra de Dios. Y recuerda lo que dice aquí en Números, algo muy importante. Dice, y Yahvé lo oyó. Esta es la parte medular de este punto. Dios escucha cuando nosotros hablamos mal de nuestros líderes. Dios escucha cuando hablamos mal de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos. Dios escucha, mi hermano. Versículo 3. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente Yahvé les dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres del campamento y vayan a la tienda de las citas. Salieron pues los tres. Entonces Yahvé bajó en la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, quienes se acercaron. Yahvé les dijo entonces, oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, se manifiesta a él por medio de visiones, y solo hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa, y le he hablado cara a cara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? Hermanos, la reprimenda de Dios es tenaz. Aquí la murmuración de Aarón y Miriam nos habla de prácticamente dos versículos, el versículo 2 y el versículo 3. Y empieza la conversación de ellos contra Moisés. Y la reprimenda de Dios empieza del versículo 4 al versículo 8, hermanos. Son más versículos, ¿se da cuenta? Cómo desencadena la murmuración, cómo desencadena lo que es este pecado de hablar contra el liderazgo. Más aún nos va a decir el versículo 4, dice que no había hombre más humilde que Moisés. ¡Qué maravilla! Versículo 3. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. Ahora bien, Moisés era un hombre humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. Hermanos, por favor, tenemos que entender una cosa. En la iglesia no se maneja la democracia. Sí, la democracia es en las sociedades civiles, donde el pueblo civil va a las urnas, elige un representante, un presidente. En la iglesia no se maneja la democracia, en la iglesia se maneja la teocracia. Y la teocracia es el poder dado de Dios a los hombres.
la unción dada de Dios a los hombres, el liderazgo de Dios dado a los hombres. Y cuando Dios elige a una persona, hermanos, Dios no se equivoca. Dios unge, Dios derrama aceite bendito sobre su cabeza. Cuando Dios ha elegido a un servidor en una comunidad, en un grupo de oración, Dios le ha elegido, hermanos. Es verdad que en discernimiento las personas pues hacen una votación, pero manejamos la teocracia, el poder, la unción dada de lo alto. Recuerden las palabras de Jesús a Pilatos. Cuando le dijo, yo tengo poder para liberarte, dijo Pilatos, y Jesús dijo, no, todo poder viene de arriba, de lo alto. Y nosotros no podemos dar rienda suelta a la murmuración de las personas ungidas por Dios. El Papa Francisco dice que los murmuradores, los chismosos, son terroristas de la fe. ¿Por qué? Dice el Papa Francisco, que es como que coge una bomba, que es el chisme, la murmuración, la bota, la lanza, explota y el terrorista se va. Hermano, nosotros no nos podemos convertir en terroristas de la fe, terroristas de las comunidades de oración, donde pues empezamos a ser aquellos que siembran la cizaña, aquellos que siembran la división, aquellos que están a la que cae el servidor, a lo que se equivoca o lo que ellos creen que tiene que ser, pues, y empiezan con este pecado atrás. Miren, la murmuración ha destruido ministerios, apostolados, grupos de oración, relaciones, amigos. Grupos se han dividido. Esta estratagema que utiliza el mal de la murmuración es uno de los principales anzuelos que da en la boca, que Santiago en su carta exhorta, que la lengua es tan feroz pues que incendia como una chispa en la hoja seca de un bosque. Que dice Santiago dice que pues a la lengua ¿quién la domará? Es como un látigo, hermanos. Por eso es que Dios nos dio 2 oídos y una lengua para hablar ¿qué, mis hermanos? La mitad y oír el doble. A ver, dígalo conmigo. Dios me ha dado 2 oídos y una boca para oír el doble y hablar la mitad. ¿Y cómo es posible que nosotros no tengamos la humildad ni la sencillez de guardar silencio ante nuestros coordinadores, servidores? Y pues somos los principales fariseos los que levantamos, hermanos, la crítica, levantamos pues nosotros a los servidores la murmuración. Yo te digo algo. Si tú no apoyas a tu servidor, si tú no apoyas a tu coordinador local, entonces no tienes ningún derecho de hablar. Y si apoyas, entonces se va a notar en tu oración de intercesión, se va a notar, hermano, en que tú vas a ponerte la camiseta, no del coordinador ni del servidor, sino del Señor. El pecado de la murmuración es muy grave. Claro, hermanos, a veces nosotros queremos hablar de dones, de carismas, de profecía, de lengua, de ciencia, de conocimiento, y está bien. Queremos adentrarnos en temas espirituales, yo digo perfecto, gloria a Dios. Pero hermanos, mientras estos frutos de la carne que nos habla San Pablo en la primera carta a los Corintios, en Gálatas 5:19, sino que en la primera carta de los Corintios están los dones espirituales, en el capítulo 2 al 14. Pero en Gálatas 5:19 nos habla de los frutos de la carne, y entre los frutos de la carne están las murmuraciones, divisiones, sectarismos y chismes, hermanos. En la carta a los Gálatas, San Pablo dice que las murmuraciones causan divisiones y sectarismos, y es verdad, mi hermano, la murmuración produce sectarismos y divisiones.
Un corazón que murmura, que chismosea cada vez en su comunidad, lo que va causando es una ruptura, una división, un malestar, un dolor en los que murmura y en él mismo, y va dañando lo que es la relación y el cuerpo de Cristo. Yo podría, hermanos, catalogar a la murmuración como un tumor dentro del cuerpo. Imagínense que es un tumor en un cuerpo sano. El tumor disculpen los médicos si me escucharon. Un tumor crece de la nada, ¿no es cierto? Es un daño en las células, donde de repente esas células dañadas se van pues una a otra, haciéndose un cuerpo dentro del cuerpo, se van creando ramificaciones, se van creando tentáculos, sí, por eso es cáncer, ¿no es cierto? Y va absorbiendo, dañando lo bueno, va absorbiendo nutrientes, va dañando órganos sanos. De la final, ¿cuál es el fruto del cáncer? La muerte. Y la murmuración en una comunidad de oración, hermanos, es cáncer, es muerte. Pero ¿saben qué? Dios oyó, nos dice en el versículo 2. Dios escuchó la voz del murmurador. Y tenemos que tener cuidado, porque la murmuración no queda ahí, sino que el Señor reprende. Nos decía en el versículo 3 que no había hombre más humilde que Moisés, porque cuando Dios levanta a un servidor, es así como Moisés. Miren qué maravilla, dice: no había un hombre tan humilde como Moisés, nadie más que él en la faz de la tierra. Un servidor es levantado en su comunidad, porque no hay nadie como él en la faz de la tierra. Dios le ha ungido, Dios le ha levantado, Dios le ha puesto al frente como centinela, el Señor le ha elegido como su apóstol, el Señor le ha llamado como su sacerdote, el Señor le ha llamado, le ha puesto al frente. Hermanos, ¿quién eres tú y quién soy yo para ponernos a criticarle al sacerdote, al obispo, peor al Santo Padre, como hacen algunos hermanos que están en el otro lado de la orilla? Y pues, como con todo el debido respeto, ¿no? Pero aclarando, muchas veces nuestros hermanos protestantes, más que ser cristianos, son anticatólicos, porque se pasan solo murmurando y hablando mal contra la iglesia, contra el papa, contra los obispos, contra todo. Y yo me he encontrado con muchos de ellos y hemos conversado largas horas. Y le digo, a ver, háblame, le digo, a ver, no es que el papa, es que los santos, es que la virgen, es que el cura, es que esto, que el otro, es que ustedes adoran imágenes. A ver, le digo, muy bien, me has hablado de todos estos temas, le digo, que el papa, que la virgen, que los apóstoles, que las imágenes. ¿A qué momento me has hablado de Cristo? No, es que no puedo hablar de Cristo a idólatras. ¿A qué momento me has hablado, pues tú, de la vida preciosa en el Espíritu Santo? ¿A qué rato me has hablado del Evangelio? Tú no eres cristiano, tú eres anticatólico. No sé qué secta es esa, les he dicho. Porque un cristiano habla de Cristo, y un cristiano ama y perdona. Un cristiano es luz, no criticón y murmurador. Y a veces nosotros, claro, no somos protestantes, pero sí somos protestantes carismáticos, porque solo pasamos protestando contra nuestros servidores, solo pasamos hablando contra nuestros líderes. Y Dios oyó, dice la palabra. Y Dios no deja pasar la murmuración, pues mis hermanos, así nomás. Enseguida dice el Señor que llamó a Miriam, a Aarón y Moisés: vengan adentro a la tienda de las citas, como un padre que llama a reprender a sus hijos. Y Dios llama a la tienda de la cita a los tres, y nos dice en el versículo 9, la cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra, su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Aarón le dijo entonces a Moisés: te lo suplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos.
que no sea como el aborto cuyo cuerpo ya está en medio destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Moisés suplicó a Yahvé: por favor, detente, sánala. Pero Yahvé le respondió a Moisés: si su padre la escupiera en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante 7 días. Que sea pues excluida del campamento por 7 días, después del cual se reintegrará. Miriam quedó fuera por el campamento 7 días, y mientras ella no regresaba, el pueblo no se movió. Entonces el pueblo partió a Jezarot y acampó en el desierto de Parán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren lo que dice el Señor. Yo a los profetas les hablo en enigmas, a los profetas les hablo entre sueños. Pero a mi servidor Moisés le he hablado cara a cara, sin enigmas, frente a frente, le he dado a conocer mi rostro, mi amor. El Señor dice: ¿cómo pues no tienen miedo de hablar contra mi servidor? En contra de Moisés, el Señor se enoja y dice: ¿cómo pues no tienen miedo de hablar contra mi servidor, contra Moisés? Hermanos, cuando nos posemos a murmurar, recordemos este mensaje que el Señor dice: ¿cómo no tienen miedo de hablar contra mi servidor? Tenemos que tener un santo temor, un temor a Dios, hermanos, más que a las personas, a Dios, lo que es la murmuración. Porque el Señor, miren, Dios revela a sus ungidos, revela a sus servidores la dirección de la comunidad. No, es que yo no estoy de acuerdo por donde el servidor pues está llevando el grupo. Ay, es que yo no estoy de acuerdo de cómo es el seminario. Ay, es que yo no estoy de acuerdo cómo está llevando la alabanza. Ay, es que yo no estoy de acuerdo cómo está delegando. Ay, es que esto, ay, es que este otro. Ay, hermano, por favor, que dice aquí la palabra que el Señor a sus servidores revela el camino, revela la senda. Usted no tiene que estar criticando el trabajo pastoral de sus servidores. Usted tiene que orar para que Dios ilumine el trabajo pastoral de sus servidores. ¿Se da cuenta? Lo contrario. Usted no tiene que criticar, yo no tengo que criticar lo que el servidor está haciendo, sino tengo que orar por lo que Dios ha inspirado al servidor. ¿Qué diferencia es esa? Una diferencia muy grande. Son dos caras de la moneda. El orar es la cara que ilumina la luna a la luz de la noche. Esa es la oración, el rostro luminoso de la luna. La murmuración es el lado oscuro de la luna, mi hermano. Es el lado negro, es la murmuración. Y el Señor sí reprende a mi servidor. ¿Ustedes no les da miedo acaso de cómo hablan contra mis servidores? ¿Y qué dice la palabra del Señor en el versículo 9? Que la cólera de Yahvé se encendió y la nube del Señor se retiró. Y cuando se retira, ¿qué miran asustados Aarón y Moisés? Que Miriam estaba leprosa. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo sorprendente es que era lepra blanca, dice la palabra. Su piel estaba blanca como la nieve, la lepra blanca. Y vamos aquí a hablar acerca de la lepra. ¿Y por qué estaba la lepra blanca en Miriam? Yo siempre digo, mis hermanos, todos los símbolos que nos muestra la Biblia son cosas que tenemos que nosotros entender clarísimas. Los leprosos, por ejemplo, que nos contaba en el Nuevo Testamento, ellos se iban pudriendo en vida, ¿no es cierto? Su cuerpo se iba dañando, degenerando. Esa era la lepra exterior que ellos tenían, ¿no? Pero existen dos tipos de lepras. La lepra de estos leprosos que se van, pues su cuerpo, sus extremidades se van dañando, pudriendo. Y la otra es la lepra blanca. Y entre las dos lepras, la lepra blanca es la peor. ¿Por qué? Porque si bien la otra lepra va
pues carcomiendo lo que son la piel. La otra lepra, en cambio, es una lepra que daña, que carcome totalmente el sistema neurológico. O sea, duele todo el cuerpo la lepra blanca. No solo, mi hermano, no solo le empieza a carcomer lo que es la piel y la carne, sino que esa lepra adicional, pues hace un dolor a todo el sistema nervioso. O sea, es todo una llaga, todo un sufrimiento, todo, hermanos, la palabra tan dura que se puede decir, una herida abierta. Esa es la murmuración, lepra blanca, un cáncer. Y la persona que murmura, la persona que es lengua suelta, lo que tiene en su corazón es lepra blanca que está adentro. ¿Qué hizo Dios mostrarnos? ¿Qué Dios hizo? Sacar la lepra blanca afuera y mirar que cuando nosotros estamos murmurando y hablando, hermanos, somos leprosos y tenemos la lepra blanca. Recuerde, la lepra blanca es la que hace doler todo el sistema nervioso del cuerpo, llega hasta lo más íntimo, lo más doloroso del cuerpo. Porque y eso es para que entendamos qué daño hace la lepra. La lepra daña el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la comunidad, haciendo entrar en un dolor interno. Hermanos, qué dolorosa que es la murmuración. Qué triste que es la murmuración. Cuando la persona que escucha ese pecado del servidor, hermanos, cuando nos han murmurado y hemos escuchado, cómo duele adentro en el corazón, porque eso es lo que produce la lepra blanca, un dolor en todo el sistema nervioso del cuerpo. Y eso es lo que manifiesta exteriormente esa lepra. Nosotros tenemos, mis hermanos, que pedirle a Dios la gracia de tener la boca cerrada. El don, miren, por eso dicen que los frutos del Espíritu son los que nos salvan. Y uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Y el dominio propio va enfocado dentro de lo que es nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra boca. El dominio propio, mis hermanos. Nosotros, miren, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos habla cuando San Pablo hace la comparación del cuerpo que es la iglesia? Dice que cuando una parte del cuerpo es reconocida, todo el cuerpo se alegra con él, ¿no es cierto? Entonces, y si una parte se enferma, todo el cuerpo se enferma con él. Así es, ¿verdad? Usted puede estar físicamente muy bien, sano, pero usted tiene un muñero en el dedo. ¿Cómo duele? Usted puede estar súper bien, pero tiene en la muela pues una caries, todo se descompensa. Usted está físicamente bien, pero de repente el oído entra un zumbido, todo el cuerpo se desequilibra. Y hermanos, cuando la murmuración entra a una comunidad de oración, el cuerpo totalmente se desequilibra, el cuerpo se daña, el cuerpo se enferma. Entra un grupo de oración en recesión, entra un grupo de oración en un momento de angustia física, espiritualmente, porque eso va dañando, va enfermando y carcomiendo la lepra blanca de la murmuración a las comunidades de oración. Y Dios reprende duramente a los que son así. Y tenemos nosotros, mis hermanos, que pedir en el nombre de Jesús que este mal sea erradicado de nuestras comunidades, sea erradicado de nuestros grupos de oración, sea erradicado de nuestras vidas. Nosotros que somos hijos de la luz, no podemos nosotros, mis hermanos, dar rienda suelta a la lengua. ¿Cómo es posible, dice el apóstol, que con la misma boca que alabas a Dios,
con la misma boca maldigas a tu hermano. No puede salir de la misma fuente agua dulce y agua salitre. Hermano, no puede salir de nuestra propia boca clamor al Espíritu Santo, hablar en lenguas, y por detrás estamos comiendo al servidor, por detrás estamos hablando al sacerdote, por detrás estamos criticando al obispo, a la religiosa. Somos, pues no, yo no critico a nadie, yo no hablo mal de nadie, ¿verdad? Pero ¿cómo hablo mal de los otros movimientos? No, es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, el resto no saben nada, son unos ignorantes, nadie sabe, nosotros solo somos los ungidos. Hermano, ¿qué pasó? Y tampoco el ser servidor o el ser coordinador, y eso sí, este mensaje es para los que están al frente del liderazgo. El ser servidor no te hace más que el resto. Por eso se llama servidor, y por eso en el versículo 3 del capítulo 12 de Números dice, no había hombre más humilde que Moisés. O sea, da primerito las cualidades de Moisés. Moisés era humilde. Y nos va a mostrar aquí la humildad de Moisés. ¿Por qué? Porque los que estamos al frente tenemos que tener esa humildad para hablar, para corregir, para dirigir, para direccionar, para entablar con las personas, hermanos. Estamos nosotros dentro de relaciones interpersonales. No somos ángeles, somos seres humanos de carne y hueso. ¿Quién te ha dicho que la iglesia es la finca personal tuya o mía? ¿Quién te ha dicho que el grupo de oración pues es la manera de maltratar a las personas? Y eso va contra los servidores también. Y eso sí les digo claramente. No estoy diciendo de espaldas ni murmurando. Pero, hermanos, es un gran pecado también de la iglesia. Y hablo de la iglesia en el sentido de las comunidades de oración. Y sí, muchas veces algunos, con todo el respeto, con todo el amor y la consideración, lloramos por muchos sacerdotes que sí tratan a los feligreses como que han sido, hermanos, pues sus esclavos. Como que han sido, hermanos, pues personas que no necesitan consideración. Y lo digo con todo el amor y con todo el respeto, pero es así. ¿Cuántas veces no han sido maltratados los laicos dentro de las parroquias? ¿Cuántas veces buscan dentro de la parroquia una voz, un consuelo, y lo que encuentran es pues simplemente una persona que no es pastor sino administrador de las 5 manzanas que le tocó? ¿Cuántas veces laicos comprometidos lo que se siente son utilizados porque ellos quieren evangelizar, pero les tienen ahí limpiando, barriendo? Y no es que diga que esté mal, pero les tienen solo subutilizados. El laico está para que hagan los labores pues del jardinero, que hagan los labores del conserje, que hagan los labores. No, mi hermano. Y cuántas veces también eso ha producido de que las personas pues sientan ese rechazo. Y en los grupos de oración, los servidores traten a las personas con prepotismo, con autoritarismo y con total falta de Espíritu Santo. Sí, mi hermano, el mensaje va a los dos lados, y con todo el amor y con todo el respeto. Y ahí sí, si algún hermano se me rasga las vestiduras, rásguese, mi hermano, rásguese, porque el profeta está para anunciar y denunciar también. Y recuerde, como dice San Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino de Cristo. Y mi predicación no es agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y es así. Los servidores están para servir. Como Moisés, no había hombre más humilde que Moisés. Los servidores están para amar. Así nos dice la palabra, no había hombre más humilde que Moisés. Los servidores están para guiar, no para tratar a sus grupos de oración como sus empresas privadas, como sus ranchos. Y a las personas que son profesionales, son padres de familia, son abuelos, abuelas,
son hijos de Dios, son considerados en otros lugares, son bien recibidos en otras partes, son bien tratados en otras partes. En la iglesia a veces lo que encuentran solo es maltrato, humillación y muchas veces el dolor de ser recluidos o tratados como quiera. Sí, mi hermano, a mi hermano servidor y también a mis hermanos sacerdotes, que muchas veces han maltratado al laico, han dañado muchas veces su espiritualidad, cuando ellos, sedientos de Dios y del servicio, lo que se ha encontrado simplemente no es un pastor, sino un administrador de su parroquia. Hermanos, con todo el amor, pero con toda la autoridad también, y con toda la experiencia de más de 25 años en la renovación, le digo, porque si yo le dijera a usted también todos los maltratos que a veces ha recibido la renovación en las parroquias, que los servidores han recibido, es mucho. Pero también los laicos al otro lado, que al ver el maltrato lo que hemos hecho es nos hemos dado la vuelta y nos hemos puesto a murmurar, a criticar, a hablar, y cuánto también servidor mal ejemploso ha habido, que después de estas controversias o situaciones dolorosas, algunos hasta se han separado de la iglesia, hasta protestantes se han hecho. Han dejado ahí votando grupos, comunidades, y van y se hacen protestantes. Y después, sí, hermanos, yo no ha habido aquí el caso. No hablo de ustedes, ¿verdad? Ustedes son buenos, ustedes son santos. Hablo de aquí, de mi rancho. Servidores en que ha pasado, y no voy a decir, han sido maltratados muchas veces por servidores, por hermanos supuestamente más adultos en la fe, o por párrocos. Han sido pues a veces hasta humillados. ¿Y qué hacen? Se salen de la renovación, se hacen protestantes. Y cuando se hacen protestantes, hermanos, ¿cómo hablan a la renovación? ¿Cómo critican a la iglesia? Y ahí sí, ya no hay quien les pare. Ahí sí, ya no hay quien les diga nada. Ahí sí, ya no hay sometimiento a nadie. Sí tenemos que aprender, hermanos, a entender que a veces detrás de estas situaciones de murmuración es porque también los servidores no hemos sido, mis hermanos, como dice en el versículo 3 de aquí del capítulo 12 de Números, humildes. Hemos sido buenos pastores. Y muchas veces muchos no son pastores, sino administradores. Muchos no son pastores, hermanos, son solo líderes. Muchos no son pastores, simplemente se han convertido en buenos organizadores. Muchos no son pastores, simplemente se han convertido pues en una figura de autoridad y de autoritarismo. Y tenemos también que nosotros, al otro lado de la barda, también el mea culpa, para cuando las ovejas se dispersan, se van dolidas, golpeadas. Y no quedarnos contentos con los 99 y la oveja perdida que se vaya. A la final tengo 99 más, ¿no es cierto? ¿Qué es una oveja en medio de 100? ¿Qué es una oveja en medio de 100? Dice no el pastor, sino el asalariado. Dice, no, yo tengo 99, que se pierda una, ni modo, que me descuenten pues de mi trabajo, de mi salario, el valor de la oveja que se fue. Eso dice el asalariado. Pero Jesús dice, el buen pastor deja las 99 y va por la perdida. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido buenos pastores que van por la perdida y dejamos las 99 bien guardadas? Estamos felices con los mismos laicos que están dando las vueltas en la parroquia, mientras que todo el resto se está perdiendo. Somos felices con los 10 del grupito de oración, mientras hay un mundo entero que no ha escuchado a Cristo. Y claro, entre 4 somos felices, grupo carismático, 4 personas. Y los 4 se matan en todo el año. Y los 4 nunca evangelizan a nadie. Y les digo en este lenguaje, porque yo no voy a murmurar a la espalda. Y les digo las cosas, hermanos, como predicador de la palabra de Dios. Le duela a quien le duela también. Y dice en el versículo 11, Aarón dijo entonces a Moisés, te lo suplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos. Así es.
La murmuración es un pecado y es una locura de la que nos posee, porque perdemos la razón, perdemos el entendimiento y perdemos todo sentido de amor, todo sentido de cariño. Nos posee, mis hermanos, como un espíritu inmundo la murmuración. Posee la boca, posee la lengua, nos transforma, nos hace pues seres en los cuales destilan solo odio, destilan solo venganza, destilan solo resentimiento. Eso es la murmuración. Claro que detrás de eso también a veces hay dolor, hay maltrato. Y por eso fue también mi exhortación a los servidores, mi exhortación al pueblo de Dios también que está en el liderazgo. Porque claro, a veces detrás también de una murmuración fuerte hay un dolor de una persona que ha sido maltratada en la iglesia. Y hermanos, las personas no están para ser maltratadas en la iglesia. No es posible que la iglesia sea el lugar donde lo que encuentran es todo menos amor, respeto y consideración. Entonces dice el versículo 13 para ir terminando. Entonces Moisés suplicó a Yahvé: por favor, detente, sánala. Pero Yahvé respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido en la cara, tendría que ocultarse 7 días en la tienda. Así que queda excluida del campamento por 7 días y después se reintegrará. ¿Quién intercede por la murmuración de Miriam? Moisés, el siervo de Dios. Y en este capítulo maravilloso del capítulo 12 de Números, se establecen 3 cualidades maravillosas de Moisés. La primera, versículo 3, no había hombre más humilde que Moisés en la faz de la tierra. Después, en los versículos desde el 6 al 9, Dios habla por Moisés diciendo que a los profetas les dicen enigmas en sueños, pero a mi siervo Moisés he hablado cara a cara. ¿Cómo se atreven a hablar mal de él? 2. Y 3, la actitud de Moisés de intercesor. Moisés intercede. ¿Se dan cuenta? 3. En este capítulo 12 vemos 3 pilares acerca de Moisés. 2 en los cuales nos relata la Biblia. La primera, nos relata la Biblia. La segunda, el Señor habla por Moisés. Y la tercera, la actitud de Moisés. Moisés intercede por Miriam. Y Miriam no es sanada instantáneamente, pero Miriam sí es escuchada por la intercesión de Moisés. Que tiene una consecuencia de 7 días, sí. Para que en esos 7 días sienta Miriam lo que ha sido ese pecado absurdo, loco de la murmuración. Y el pueblo también tenga temor. Pero también nos muestra que, hermanos, nosotros como servidores, miren, 3 actitudes. La gente se da cuenta cuando usted es un buen servidor, como decía el versículo 3. No hay nadie más humilde que Moisés. Dios habla a favor de Moisés. No es necesario que la gente, hermanos, te reconozca. Dios ya te ha reconocido tu trabajo pastoral. Dios ya reconoce tu esfuerzo, tu amor y sacrificio. Miren, Dios reconoce quién es Moisés. Del versículo 6 al 9. Dios habla a favor de Moisés. Así que tranquilo, mi hermano. No esperes tampoco que todo el mundo te esté reconociendo. No esperes tampoco que todo el mundo te esté alabando. No, es que aquí en este grupo nadie me reconoce, nadie. Yo hago una predicación, yo hago un canto, yo organizo, yo esto, yo este otro, y nadie me dice ni gracias. Ratito. No eres servidor o servidora para que te estén agradeciendo. Pero sí Dios toma en cuenta. Por eso dijo Jesús cuando volvieron los 72 discípulos y estaban emocionadísimos ante Jesús. No, es que hasta los espíritus inmundos se sometieron, sanábamos todo, ellos en una algarabía total. Y Jesús dijo: he visto al maligno, a Satanás, caer como un rayo. ¿Y qué les dijo a los discípulos? No se alegren
porque hasta los espíritus inmundos les obedecen. Regocíjense, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y hermanos, Dios siempre va a obrar a nuestro favor. Si usted versículo 2 del capítulo 2 dice que Yahvé escuchó al murmurador. Segundo, del versículo 6 al 9, Dios habla a favor de Moisés. Versículo 9, la cólera de Yahvé se enciende contra Miriam. ¿Quién actúa a favor de Moisés? Es Dios. ¿Quién muestra el total compromiso a su liderazgo y servicio? Es Dios. Y quien defiende al siervo de Dios es el Señor. Así que cuando por algún momento tú, y aquí vamos al desenlace, tú escuches que te han murmurado, que te han hablado, que te han criticado, hermano, tú simplemente di: Dios es aquel el cual va a hablar a mi favor. Y como dice en la carta a los Romanos San Pablo, que caiga sobre los murmuradores carbones encendidos. Y les termino diciendo algo que Dios pone en mi corazón, algo que nos pasó a mi familia, a nosotros cuando éramos jóvenes en la renovación. Nosotros somos 5 hermanos. Y pues Dios tocó a toda mi familia en un Pentecostés maravilloso que le he contado aquí en el canal varias veces. Y pues éramos jóvenes y comenzamos pues a liderar la renovación de jóvenes aquí en nuestra localidad. Y a nivel también nacional fuimos parte de los equipos y los consejos nacionales. Pero siendo representantes de jóvenes aquí en nuestra localidad, había más o menos como unos 15 grupos de oración de jóvenes que nosotros estábamos liderando, que nosotros estábamos sirviendo, que nosotros estábamos ayudando para que los jóvenes se levanten en su trabajo pastoral. Total, de las cosas que tenemos que aprender en la vida y la renovación, ingresamos a un consejo que tuvo todo, menos amor, humildad, servicio y caridad. Fue muy criticado, no tuvo realmente un servicio pastoral bueno. Los servidores antiguos y mayores intervinieron y pues hermanos, de las veces que uno está rancho adentro, pues se da cuenta que no todo es Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y muchos servidores que están aquí lo saben, lo sabemos. Entonces, llegaban los días de las elecciones, iban a hacer cambios de coordinadores y pues entraron los asesores, antiguos coordinadores y pues ese día fue una cosa tenaz, como dicen. Suspendieron las elecciones y prácticamente por discernimiento de los más antiguos, pues se eligió el nuevo coordinador, porque realmente ese consejo fue todo una polémica tras polémica. Y nosotros como jóvenes que éramos, imagínense, tenía solo 20 años, 19 años, pues nos trataron mal. ¿Cómo nos trataron mal? Estábamos ese día ahí junto con mis hermanos y pues vino una de las antiguas coordinadoras de renovación y nos quedó viendo a nosotros, con otros chicos estábamos ahí, y esta hermana dijo: ¿y quiénes son ustedes? Pues dice: ¿quiénes son ustedes? Creo que no hay de aquí aquí no hay ninguna coordinación de jóvenes, aquí no hay jóvenes, creo que son como 10 hermanos que son entre ustedes, así que ustedes lo que han hecho aquí es perder el tiempo, así que ustedes quedan fuera de la renovación, ustedes se van de la renovación y ustedes no vuelven a la renovación. Ese día, mi hermano, como usted lo escucha, nos mandaron sacando de la renovación. Pagamos, como dicen los jóvenes que estábamos ahí, los platos rotos de los adultos que dirigieron mal en ese periodo de la renovación. Y a nosotros nos mandaron sacando, textualmente nos mandaron sacando, nos dijeron: ustedes quedan afuera, váyanse de la renovación, que esto que el otro, y entre los servidores, y fue bien feo. Y les cuento, hermanos, como testimonio, como aquí hay cosas que hemos contado del poder de Dios, también les cuento estas cosas. Y nos mandaron sacando.
Y afuera me acuerdo que mi hermana Clarita lloraba por ese maltrato, por ese dolor. Y ese día pasó algo interesante. Un hermano, servidor nuestro, que le queremos mucho, que Dios le bendiga, se llama Fernando. Él se acercó, le abrazó a Clarita y le dijo: Clarita, deja que los carbones encendidos caiga sobre su cabeza. Dios dice: mía es la venganza, dice él así, no decía con amor, dijo así él. Deja a Dios que actúe en los liderazgos viejos, decía él. Nosotros jovencitos, hermanos, 20 años, imagínense, 20 años, y nos mandaron sacando de la renovación. Porque estuvimos apoyando a un consejo, porque estuvimos ahí, porque entre liderazgos se alaron los cabellos, y pues ahí pagaron los justos por pecadores, como dice. Les cuento, hermanos, de este testimonio a ustedes. Total, ese día pasó algo en mí. Y después, en los años, les voy a conversar lo que sucedió. Ese día estábamos tan dolidos con mis hermanos, que sí decidimos realmente separarnos de la renovación. Sí decidimos alejarnos de la renovación. Teníamos suficiente trabajo pastoral para, hermanos, nosotros realmente irnos. Tenemos grupos, ministerios, apostolados, en los que si nos dábamos la vuelta, hermanos, nosotros ya dejábamos de hacer renovación. ¿Y cuántas veces la gente toma esa actitud ante los liderazgos insanos? Y bueno, nos pasamos toda tarde entre hablando, llorando. Jóvenes, hermanos, jóvenes. Hoy tengo 44 años, ya cumplo en 8 días, en 15 días, así que ya les cuento, ¿no? Más o menos. Imagínate, tengo 44 años ya, eso me pasó cuando tenía 20 años, ¿se da cuenta el tiempo? Y nos fuimos con mis hermanos y dijimos: oremos. Y recuerdo que esa noche oré mucho al Espíritu Santo y le dije que me dio una respuesta. Al otro día, domingo, era la misa de 8 en la parroquia, y mi hermana salió corriendo porque estábamos atrasados. Yo cogí mi guitarra y en la puerta de la casa le dije: Señor, quiero que me des una respuesta, le dije, si sigo o no sigo en la renovación. Y quiero que me des la respuesta, le dije, hermano, así de todo corazón, le dije: quiero que me des la respuesta antes de llegar a la iglesia, le dije. Y eran como 5 cuadras las que me separaban. Yo me puse con una seguridad que Dios me iba a responder. Cogí la guitarra y yo, 20 años, hermanos, me fui a la iglesia con la seguridad que Dios me iba a responder si ese día era crucial, seguía o no seguía en la renovación. Y pues yo me fui caminando, y a una cuadra antes de la iglesia, una señora sale a mi encuentro frente a mí. Me queda viendo la guitarra y me dice: ¿a dónde va, joven? Digo: a tocar en la iglesia. Me queda viendo y me dice: ¿y para qué va allá? Me dice. A servirle a Dios, le digo. Y me dice: ¿sabe qué? Esa iglesia es de pecadores, me dice. Allá solo hay chismes, divisiones y peleas, me dice así. Ya me quedo viéndole. Me dice ella: venga donde nosotros, dice. Acá la iglesia cristiana. Nosotros somos la iglesia de Dios. Acá usted no va a encontrar ese tipo de cosas, me dice. Venga donde nosotros. Hermano, yo le había pedido a Dios una señal si me salgo o no me salgo de la renovación. El día anterior fue feo, nos mandaron sacando a nosotros jóvenes sin haber hecho nada malo. Ahí entre liderazgos viejos y antiguos, entre peleas, entre pugnas entre ellos, y nosotros que estábamos ahí fuimos pues, como dicen vulgarmente, pues los afectados, ¿no es cierto? El daño colateral. Y ese día le pedí a Dios una respuesta, que si sigo o no sigo en la renovación, y esa señora sale y me dice eso: venga, le invitamos a nuestra iglesia, deje allá la iglesia de pecadores, me dijo. ¿Qué cree usted? Yo dije: usted veía, ahí está la respuesta de Dios, pues verdad, ahí está la respuesta de Dios. Yo le pedí a Dios: ¿qué hago? Y la señora no solo me estaba invitando, no solo me estaba diciendo
que siga o no siga la renovación. Me estaba diciendo que me salga de la iglesia católica. Me estaba invitando a los protestantes a hacerme yo, hermano, parte del protestantismo. Y más aún me dijo, allá solo hay divisiones, pugnas y peleas y divisiones. Parece como que me estaba leyendo la mente lo que yo pasé. Y yo podía haber dicho, gloria a Dios, ahí está la respuesta de Dios, puede haber dicho yo. Pero ¿saben qué hice yo? Yo cerré los ojos ese momento, cogí la guitarra y temblaba, hermanos, ahí parado en la calle temblaba, no sabía qué hacer. Yo dije, esta es la respuesta de Dios. Salirme de la iglesia católica, no solo de la renovación. No sé si se está dando cuenta de lo que le estoy contando. Y en ese momento que temblaba y cierro los ojos, hermanos, empiezo a ver como una película todo lo que había pasado en mi vida pastoral y de mi vida del Señor. Y comencé a ver desde el día anterior que sufrimos muchísimo con ese consejo, con esas personas. Y comencé a ver todos los conciertos, los seminarios, los retiros, los eventos, la gente del grupo, la comunidad, las evangelizaciones. Comencé a ver así, todo me venía como una película en retroceso, y llegué al momento que recibí la imposición de manos, la efusión del Espíritu Santo, el día que recibí el bautismo en el Espíritu. Yo era parado en la calle temblando y recordé el día del bautismo en el Espíritu y escuché la voz del Espíritu Santo tan suavemente que me dice: ¿a quién sigues? Nada más. ¿A quién sigues? ¿A quién sigues?, me dijo el Espíritu Santo. ¿A quién sigues? Y yo cerré la boca, los ojos, aplasté las manos y dije: a ti, Jesús. Ese momento me di cuenta que yo había seguido a servidores, a sacerdotes, que había seguido hasta ese momento a los líderes, que me había confundido en el camino, que no estaba siguiendo a Jesús. Y le dije: a ti, Jesús. Entonces abro los ojos y la señora también me queda viendo y me dice: entonces, joven, vámonos, me dice, vámonos. Y ella me estaba ya llevando a la iglesia protestante. Entonces le quedo viendo y le digo: señora, le digo, en esa iglesia, le digo, ¿están los pecadores? Sí, me dice así, sí, me dice. Le digo: señora, en esa iglesia están problemas de divisiones, de conflictos y cosas así. Sí, me dice, desde luego, esa es la iglesia de los pecadores, me dice. Entonces le digo: si esa iglesia es de los pecadores, iglesia de enfermos, sí, me dice, entonces me voy allá. ¿Por qué? Porque Cristo vino no por los sanos, sino por los enfermos, le digo. Porque Cristo vino por los sanos. No, perdón, Cristo vino no por los sanos, sino por los enfermos. Y si hay una iglesia de pecadores y de enfermos, yo voy allá porque allá está Cristo, le digo. Si allá está puro enfermo y pecador, allá está Cristo, le digo, porque Él no vino por los sanos, vino por los enfermos, por los pecadores. Hermanos, fue increíble. Si yo hubiera discernido como una respuesta muy natural lo que ella me decía, hermanos, y ahorita yo era pastor protestante, oiga. De verdad, tuve algunas veces invitaciones. Ya desde de conversar. Yo fuera pastor protestante. Pero la voz del Espíritu Santo, tan suave, delicada, me hizo recordar, ver y llegar hasta el día de mi bautismo en el Espíritu Santo y decirme: ¿a quién sigues? ¿A quién sigues? Y cuando yo dije: a ti, Jesús, a ti, Jesús, a ti te sigo, fue cuando lo cambió todo. Y ahí me di cuenta, y los últimos 26 años de mi vida espiritual dentro de la renovación, que, hermanos, no ha sido todo color de rosas, donde el pecado de la murmuración que acabamos de hablar ha sido el pan del día muchas veces, donde a nosotros, nuestro ministerio, este canal, ha sido muy criticado y murmurado, donde personas de nuestra propia localidad, hermanos, es así, nos hablan, nos critican, nos murmuran. Me vienen los comentarios tanto de lo positivo como de lo negativo.
Pero hermanos, ya Jesús ya me sanó de todas esas cosas a mí. Ya me resbalan o nos resbalan. Y eso también nos tiene que resbalar a nosotros. No nos podemos quedar hundidos y llorando en la murmuración. ¡Ay! ¿Cómo me hablan? ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me critican? No, hermano. Eso se vence en el poder de la oración. Y especialmente en el poder del Santo Rosario. La murmuración, hermanos, es una serpiente que se vence con el poder del Santo Rosario. Y terminando este punto, este último que les decía, este testimonio, después de muchos años en la renovación, después tal vez de unos 15 años, después de ese día, la hermana que nos mandó sacando de la renovación a todos los jóvenes en ese momento, así es la vida, así es la salud, le dio un derrame, estando ella era coordinadora, le dio un derrame estando en una misa de una celebración. Fue un testimonio maravilloso del amor de Dios. En el pleno derrame su esposo oró y se detuvo el derrame y ella vivió. Y había un congreso de la renovación y me acuerdo que ella llegó en la silla de ruedas y estaba mi hermano Santiago, estaba yo, y de repente no había rampas, no había lugares para que pueda llegar ella y subir al auditorio en la silla de ruedas. Y nosotros fuimos, mi hermano, que en ese momento también era uno de los jóvenes, ¿no? Yo, después de varios años, hermanos, a la persona que nos mandó sacando de la renovación, nosotros mismos fuimos quienes, con amor, ese día, le cogimos de la silla de ruedas y le subimos todo el camino, grada por grada, sitio por sitio, y le subimos al auditorio, le pusimos en un lugar. Claro que ella sí nos pidió perdón, años atrás, sí nos pidió perdón. Le pidió perdón a mi hermano Santiago, nos pidió perdón, y nosotros le perdonamos. Y después de eso, ese día Dios nos mostraba cómo no nos podemos quedar en el rencor, cómo no nos podemos quedar en el dolor, cómo no nos podemos quedar en la murmuración, cómo no nos podemos quedar al otro lado con la llaga abierta. Y ese día me acuerdo que recordaba, yo ya pasó la vida, 15 años, yo ya tenía 35 años, ya me casé, ya tenía hijos, trabajo, mi vida había avanzado pastoralmente. Ya no era el joven el que un día me mandaron sacando, era un adulto, ya lideraba mis comunidades y todo. Y ese día, con amor, con cariño, con mi hermano, le subimos en la silla de ruedas y le dejamos ahí con cariño y le abrazamos y nos despedimos. Hermanos, también este testimonio que sirve para hacernos entender de que no podemos quedarnos en el dolor de la murmuración, en el dolor de que me mandaron sacando, en el dolor de que pues sucedió. Sí, somos una iglesia, hermanos, pecadora, pero es santa porque el santo está ahí y se llama el Espíritu Santo. Es santa porque Él la santifica, y es pecadora porque tú y yo estamos ahí. Hermanos, mientras tú y yo estemos en la iglesia será pecadora. Sí, es verdad. No será, hermanos, 100% inmaculada, pero es santa porque el Espíritu Santo la santifica. Sí, Él es el que la santifica. No hay, y desde ya te digo, no hay grupo perfecto, no hay ministerio perfecto, no hay comunidad perfecta, no hay movimiento perfecto, no hay. Y mientras haya seres humanos, habrá la murmuración. Y mientras haya personas en una comunidad, habrá el pecado del chismorreo. Y tenemos que aprender a superar las críticas, la murmuración, los bla bla blas. Y tenemos que aprender a madurar espiritualmente y a soltar y a orar. Y saber a quién seguimos y entender a quién, hermanos, seguimos realmente. Y cuando damos cuenta a quién seguimos, entonces todos esos chismorreos, todas esas persecuciones que nos hacen, todas esas críticas malsanas, hermanos,
van a los pies de la cruz, donde también nosotros, dice San Pablo, somos crucificados. Y sí, muchas veces no es que sea lindo las murmuraciones, no es que qué lindo, no, es duro. Pero San Pablo dice que eso es también nuestra crucifixión personal. Y tendremos que ser muchas veces crucificados los servidores a través de muchas murmuraciones, que a veces unas son malsanas, unas son porque son celosos, otros porque simplemente no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer, son desocupados y no tienen otra cosa que chismorrear, ¿verdad? Y tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar y tenemos que seguir y avanzar. Porque si nos quedamos estancados en el chismorreo, si nos quedamos estancados en la crítica y la murmuración, hermanos, nunca creceremos y nunca veremos la gloria de Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber estado en tu espacio de oración. Hoy sí ha sido un tema duro, difícil. Espero que algunos hermanos no se atranquen con este mensaje, que algunos hermanos no se atranquen, algunos hermanos no dejen el canal, digan, ay, qué miedo, y hoy me desuscribo del canal porque este lenguaje sí está muy duro. Y así pasó con Jesús. Jesús dio su mejor mensaje. ¿Qué hicieron los discípulos? Dijeron un mensaje muy duro. ¿Quién podrá seguirlo? Se fueron. Jesús que dijo, no, esperen, por favor, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué dije mal para corregir mi palabra? No. Jesús se dio la vuelta y les dijo a los 12, ¿y ustedes por qué no se van? Ahí está la puerta. ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? Por ti lo hemos dejado todo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en mi hermano, hoy hemos dado un lenguaje más maduro, una comida más sólida. Tal vez muchos niños espirituales se atranquen, ¿verdad? Algunos no entiendan, otros se asusten, otros digan, no, yo solo quería algo bonito que nos explique el hermano, alguna cosita que me deje a mí, ¿no? Pero hermanos, dentro de nuestra vida espiritual también estos temas tenemos que abordarlos, porque sí, somos hermanos, seres espirituales, pero también somos seres humanos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de carne y hueso y tenemos que enfrentar también este tipo de situaciones. Dios te bendiga y gracias por estar en tu canal de oración. Comparte a tu comunidad, tal vez este mensaje sirva a tu comunidad que puede estar pasando por momentos de murmuración, de chismes y de problemas. Puede ser que necesiten escuchar juntos como grupo de oración este tema. Dios sabe por qué quiere. Y Dios quiere sanar la comunidad. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los grupos de oración que van a escuchar este tema. Bendice a los servidores. Bendice a los hermanos que están dolidos sus corazones por este pecado, por esta locura de la murmuración. Da sanidad. Da, mi Señor, paz. Rompe, Señor, las duras cadenas del pecado de la murmuración, y que haya perdón, que haya sanidad, que haya liberación en un amor fraterno, y que nos haga, Señor, ser auténticos, decir las cosas de frente con amor, valientes. Gracias porque nos has dado un espíritu de fuerza, de valentía, no de timidez, y para decir las cosas claras hay que ser valiente y fuerte, tener el espíritu de Cristo. Los cobardes dicen las cosas por detrás. Padre, danos valentía para no ser cobardes, sino fuertes, y poder decir las cosas de frente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión maravillosa de María, nuestra Madre, en la educación de Lourdes, nuestra patrona. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Recuerda, si seguiste hasta aquí la predicación, por favor, suscríbete al canal, déjanos tu comentario. Todos los comentarios respondemos, pero a veces con duración unos días porque son varios y no queremos solo poner amén, Dios te bendiga, gracias. No, cada comentario respondemos y nos demoramos un poquito, pero respondemos. Haznos saber, y gracias, cuál es tu grupo de oración, qué ministerio estás. Déjanos saber esta predicación, cómo ha impactado tu vida o qué ha pasado en tu grupo. Sí, que sea un motivo de bendición. Y también gracias por ponernos qué temas más son los que te gustaría abordar en tu espacio de oración. Y ojo, este tema nos han pedido un hermano suscriptor, no digo el nombre, ¿no es cierto? Va a decir que todos digan, ahí está, porque dijo, nos ha pedido un suscriptor
que topemos de este tema acerca de la murmuración. Por eso lo topamos. Como también topamos ya el don de profecía, discernimiento y todo, han sido predicaciones que nos han sugerido los suscriptores. Y si tú tienes, mi hermano, una predicación que necesitan reforzar en tu comunidad, nosotros estamos deseosos en orar, prepararnos y transmitirlo. Gracias por estar con nosotros. Regálanos ese like y comparte el material. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo.